Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar sobre la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret, cuando nuestro Padre Creador se donó en su misión séptima de autootorgamiento en Urantia, en la esfera de Urantia, de una de sus esferas en el mundo local de Nevadón, universo local de Nevadón. En la página 1331 lleva como título La encarnación, la unión de dos en uno. Y así es como ciertos hijos indignos de Miguel, que habían acusado a su padre creador de buscar egoístamente la soberanía y se habían atrevido a insinuar que el hijo creador se mantenía en el poder de manera arbitraria y autocrática, debido a la lealtad ciega de las criaturas serviles de un universo engañado. Iban a ser callados para siempre y dejados confundidos y desilusionados por la vida de servicio altruista que el Hijo de Dios empezaba ahora como Hijo del Hombre, siempre sometido a la voluntad del Padre del Paraíso. Pero no os engañéis, aunque Cristo Miguel era verdaderamente un ser de origen dual, no era una personalidad doble. No era Dios en asociación con el hombre, sino más bien Dios encarnado en el hombre. Y siempre fue precisamente este ser combinado. El único factor progresivo en esta relación incomprensible fue la comprensión y el reconocimiento conscientes y graduales por parte de su mente humana de este hecho de ser Dios y hombre. Cristo Miguel no se volvió paulatinamente Dios. Dios no se volvió hombre en algún momento vital de la vida terrestre de Jesús. Jesús fue Dios y hombre siempre y para siempre. Este Dios y este hombre era y son ahora uno, igual que la Trinidad del Paraíso, compuesta por tres seres, es en realidad una deidad. Nunca perdáis de vista el hecho de que la meta espiritual suprema de la donación de Miguel era realizar la revelación de Dios. Los mortales de Urantia tienen conceptos variados de lo milagroso, pero nosotros que vivimos como ciudadanos del universo local, hay pocos milagros, y entre estos las donaciones de encarnación de los hijos del paraíso son con mucho las más misteriosas. La aparición de un hijo divino en vuestro mundo por un proceso aparentemente natural, nosotros la consideramos como un milagro. El funcionamiento de unas leyes universales que sobrepasan nuestro entendimiento. Jesús de Nazaret era una persona milagrosa. A través y en el curso de esta experiencia extraordinaria, Dios Padre escogió manifestarse como siempre lo hace, de manera habitual, de la manera normal, natural y digna de confianza de la acción divina. Ahora, hermanos, siempre les digo que lo que aquí digo es desde mi mundo, desde mi universo y de una manera personal. La interpretación que hago de estas líneas. Veo que dice, así es como ciertos hijos indignos de Miguel habían acusado a su padre creador de buscar egoístamente la soberanía. Los hijos creadores siempre tienen que hacer siete autootorgamientos, y su último autootorgamiento lo hacen siempre en la carne mortal del tiempo-espacio. Pero estos hijos de nuestro Padre Creador, los príncipes planetarios de la orden Anunandex, ellos se encargan para las esferas del espacio-tiempo, son los encargados de Nazar, de hacer un puente entre Dios y el hombre. Los príncipes planetarios tienen una misión enormemente de un invaluable peso, porque esto es para el ser mortal evolucionario el contacto con la personalidad, con aquello que llamamos personalidad. Príncipe planetario, príncipe significa el primero en su línea. ¿Cuál línea? De las sucesivas
de personalidades que nosotros vamos a ir conociendo. Él es el primero en su línea, él es el príncipe, el primero en su línea. Es la primera personalidad, o por decirlo así, el primer asiento que nosotros vamos a tomar para iniciar la progresión espiritual. Y el tiempo en que el príncipe planetario dure en una esfera de un mortal evolucionario depende de cómo el mortal evolucionario vaya entendiendo todos y cada una de las capacitaciones que él mismo nos lo va dando. Pero con Urantia pasó algo muy especial. El sistema de Satania, al cual pertenece Urantia, el príncipe Lucifer, más 37 príncipes planetarios, incluido el de Urantia, se unieron a la rebelión contra el Padre Creador. Y esta rebelión nos perjudicó de una manera increíble. A veces pareciera, porque aquí por ejemplo yo veo que dice que ellos acusaron a su Padre Creador de buscar egoístamente la soberanía y se habían atrevido a insinuar que el Hijo Creador se mantenía al poder de manera arbitraria y autocrática debido a la lealtad ciega de las criaturas serviles de un universo engañado. ¿Cómo y de qué manera alguna falla, el error o algún pequeño, digámoslo así, algún pequeño cálculo vino a traer abajo un gran plan, como es la progresión evolutiva que los mortales del tiempo y espacio, el Padre ya lo ha ratificado de la existencia? Veo que, por decirlo así, este primer párrafo que estoy leyendo, que es el de donde dice que ellos acusaron a nuestro Padre Creador, vieron al Padre como un dictador, como alguien que no se merecía esa séptima soberanía, como alguien que estaba manipulando a esos donde él hace su séptima donación. Los llama serviles, sus criaturas serviles de un universo. Entre esos no solamente los finitos, también están otras criaturas de origen espiritual que ellos también arremetieron contra ellos. Pero el papel que ellos tenían como príncipes planetarios, totalmente quebrantó la línea del plan, en el sentido de que logró quebrar un proceso que es de a todas luces es un proceso eterno y existencial, y este proceso no tiene de ninguna manera un espacio para algo así. Pero ellos lo hicieron, ellos molestaron al Padre Creador, lo hicieron así lo contemplaron desde su punto de vista, desde su libre albedrío, porque quizás me parece a mí que los príncipes planetarios totalmente, ellos bajaron mucho en el hombre, mucho al tiempo-espacio, y se circunscribieron en ese lapso, en ese tramo. Y de esta manera, a través de las esferas de la mente, se fueron endiosando, se fueron creyendo sus propias mentiras. Porque me parece que si a los mortales del tiempo y el espacio se nos llama hijos de Dios por la fe,
un plan que ya el Padre y las deidades eternas han hecho con antelación. Y somos hijos de Dios por la fe. Para ellos esa fe era un servilismo, porque estamos totalmente engañados de algo que ellos creen que es un engaño. Entonces, cuando encontramos esto, que los príncipes planetarios fueron, en vez de ser los primeros circuitos que se enlazan con la personalidad espiritual, lo que hubo fue un cortocircuito y dañó esos canales de acceso al primer asiento de personalidad espiritual. Ese primer asiento, en apariencia dañado, nuestro Padre Creador, Cristo Miguel, en su séptimo otorgamiento, además de dar una revelación sobre las deidades eternas, Él personalmente vino a resarcir lo que ese daño creó. Y los seres rebeldes nunca se imaginaron que el mismo Padre Creador iba a bajar hasta aquellos serviles que ellos decían, hasta ser parte de lo que ellos decían serviles, parte de nosotros los finitos, mortales, que somos hijos de Dios por la fe. De esa manera al género humano lo condenaron a algo que nunca existió, porque el ser humano nunca ha sido un ser servil a ningún Dios. El ser humano es una criatura contemplada por los ojos de Dios, contemplada por las deidades eternas y potencialmente espirituales, hijos de Dios espirituales. Entonces, por lo tanto, debemos de ser algo bueno, no algo tan parecido a lo que oímos aquí en esta esfera. Nosotros oímos aquí de feudalismo, de servilismo, de captivos, de todas esas denominaciones oímos en este mundo. ¿Fuimos conquistados o fuimos invadidos? No sé. Pero todo eso lo leemos en esto, en este nivel, en este planeta cósmico donde vivimos. Pero que nos digan de que en los ámbitos espirituales también ahí se habla de una comunicación como esta, que nos digan que los príncipes planetarios acusan al Padre Creador de ser arbitrario y autocrático con las criaturas serviles, casi esas indignas. Un servilismo es como ser indigno. Como mentalmente, a través de las esferas mentales, devaluaron a las personalidades potenciales que el Padre Creador y el Padre Universal han facultado, y que a través de sus propios centros de gravedad cada uno iba a ocupar el verdadero trabajo en esas criaturas. Aquí podemos apreciar cómo en la encarnación de dos en uno, podemos apreciar cómo realmente los mortales estamos muy confundidos. Se nos confunden, nos dicen que somos divinos, nos dicen que todos resucitamos, de que no tiene que venir nadie, que todo eso siempre pasa.
todos los sofismas de la rebelión están dentro de las muchas filosofías que oímos, igual dentro de las religiones. Y esos sofismas se han enarbolado en la esfera cósmica, en la esfera externa, en la que escuchamos cosas como escuchamos cosas en la escuela, y que supuestamente somos una especie creada, que somos una especie de rebaño, una especie de ratonera para un experimento. Todo esto lo ha hecho la rebelión. Todo esto lo provocó la rebelión. ¿Hasta dónde ellos estarían ciertos en que hasta dónde llegaría ese daño? Sabían muchas cosas, sabían más que nosotros, y nosotros a través de ellos íbamos a entender las cosas de Dios. Ellos conocen a Dios, aparentemente, y no es que no es que le sirvan a Él. Ellos pertenecen, ellos son parte del servicio que el Padre da a todas las criaturas. Cuando nosotros trabajamos en una empresa y somos los que desempeñamos acciones de venta, siempre el vendedor va a ofrecer lo mejor en esa empresa y siempre va a representar a su patrón. Esto normalmente en la esfera cósmica. Vamos a tener siempre con esa persona lealtad. Pero estos señores, estas personalidades divinas, de repente fueron ellos los que se sentaron en la primera personalidad. La primera personalidad en la que el hombre entra para conocer las cosas del Padre es el príncipe planetario. El asiento del príncipe planetario es el que nosotros ocupamos. Por eso se llama primero en su género. El primero. La primera personalidad, los tintes de personalidad que nos vamos a ir entrando. Porque el Padre Universal, cuando dona la personalidad, esta prácticamente ya ha sido creada por las demás inteligencias espirituales que él mismo instaló para ese cometido. El Padre da la personalidad, sí, pero a través de sus asesores, a través de sus condescendientes, a través de sus agencias que él mismo ya ha establecido. Y al final lo que él está es, por decir así, él es el que cierra con broche de oro. De esa manera vemos que las deidades eternas siempre van a actuar de una manera sabia. Nadie se queda fuera de este orden espiritual. Todas las personalidades espirituales trabajan para una unidad, para la deidad. Y el hecho de trabajar no significa ser servil. El servilismo existe solo en los mundos muy pobres en el aspecto espiritual, porque ellos dicen que somos como serviles para el Padre Universal, para el Padre Creador. Y habrán dicho alguna vez qué es el hombre si le siguen a ellos. ¿Se atreverían ellos a confesar el fondo de una naturaleza que actúe así?
nos engañan. Dice ahí que ellos, que nos somos criaturas engañadas. ¿Por quién? Por el Padre Creador. Y ellos acusan al Padre Creador ante quién, no sé, ante quién lo acusaron. Y que sus criaturas subordinadas o bajas, finitas, somos serviles. Somos nada. Somos tan bajas, tan dignas, que somos serviles. O cuando decimos en política que somos esbirros de tal tendencia. Y nos dejaron, de esta forma nos dejaron en un fango lleno de incoherencias. Pero cuando nuestro Padre Creador se encarna en un mortal, Él es el que baja. Él toma la vida de las criaturas para salvarlas. Él empieza a donar, se dona, y en esa donación Él va controlando todos los pasos debidos que fallaron. Él se convierte en príncipe planetario, a la vez que el Padre Creador, a la vez que un serafín, a la vez que un Melquisedec, en todas las órdenes de sus seres creados. Y estos rebeldes, cuando vieron de que el Padre Creador toma la vida de las criaturas hasta lo más bajo, se sintieron nada. Y son nada. Ahí realmente obtuvieron lo que buscaron por esa suspicacia de decir que era arbitrario y que tomaba la soberanía de una manera envalentonada. Y así es cuando ellos iban a ser callados, cuando el Hijo de Dios empezaba ahora como Hijo del Hombre, en esos serviles, esas criaturas serviles que somos los mortales del tiempo-espacio, porque la rebelión de Lucifer, los 37 príncipes caídos, incluyendo Caligastia, nos han puesto a los mortales del tiempo y el espacio como la escoria de las escorias. Y denigraron al hombre de una manera que hasta la fecha nosotros oímos de que el hombre es castigado por Dios, de que el hombre es pecador, de que el hombre tiene los 7 pecados capitales, de que el hombre es nada. Eso lo causó la rebelión de Lucifer en el sistema de Satania. Y recordemos que el sistema de Satania, que en Lucifer era Satanás, era su asociado, esto lo tenemos después que saberlo interpretar bien, porque ahí vienen unas cosas que tenemos que entender. Nuestra formación, perteneciendo al sistema de Satania, nuestra formación es sataniana. Tenemos una configuración sataniana. Entonces, ¿cómo quedamos aquí con la rebelión? Si el jefe del sistema se rebeló, Lucifer. En apariencia se ve que las cosas espirituales no son como
como muy graves, digámoslo así, para las personas que todavía no es que no entiendan, no saben estos conceptos elevados de todas las cosas que sucedieron en las esferas espirituales, en la esfera de Urantia sobre todo, que es la que nuestro Padre Creador Cristo Miguel se dona para que el hombre sea uno en su reino. Y estamos aquí ahora con la revelación de Urantia, que nos hace un recuento de esto. Dice aquí en el segundo párrafo: pero no os engañéis, aunque Cristo Miguel era verdaderamente un ser de origen dual, no era una personalidad doble. Cristo Miguel era un ser de origen dual. Entonces tenía en dos partes. El dualismo son dos partes, una diferente a la otra. Pero su personalidad no era doble. Lo doble significa que es semejante con algo más. Y la personalidad de él no era así. La personalidad en Miguel era divina, solamente divina. No había un asociado semejante a él que fuese igual. En ese caso, el único asociado que se podía instalar como una extensión de su propia personalidad divina era el hombre. Pero el hombre de antemano no tenía personalidad de ningún tipo, solamente relativamente transitoria y humana. Y aquí es donde hay estas confusiones de que Dios es Dios y los hombres son Dios, nosotros somos Dios. Y venimos aquí a dar la vuelta por estos lados y vamos a regresar de donde venimos. Y eso no es así. La personalidad de Miguel era una personalidad espiritual, divina y eterna. Y la personalidad que el hombre adquiere a través de la progresión y de la ascensión evolutiva es una personalidad divinizada. Él no era doble. Dice, no era Dios en asociación con el hombre. Dios no vino a hacer alianza con el hombre. Con el hombre netamente de origen animal. Sino más bien Dios encarnado en el hombre. En el hombre con el potencial espiritual. Ahí es donde está encarnado Miguel. Y siempre fue precisamente este ser combinado. Entonces hubo una combinación de Padre Creador eterno con una criatura con potencial espiritual de ascensión, que él mismo ratificó para tenerlo como un hijo de Dios por la fe. Y el único factor progresivo en esta relación incomprensible fue la comprensión y reconocimiento conscientes y graduales por parte de su mente humana. Cuando estuvo en Jesús de Nazaret, su mente humana fue consciente de forma gradual de que él era el creador de este universo, pero de forma humana, de forma consciente y gradual. No fue así de un solo impacto. Jamás hubiese podido ser así. Siempre su forma es de manera natural, en la que él procede. Cristo Miguel no se volvió, dice, de este hecho ser Dios y hombre. Cristo Miguel no se volvió paulatinamente Dios
Dios no se volvió hombre en algún momento vital de la vida terrestre. Jesús fue Dios y hombre siempre y para siempre. Entonces, la encarnación de dos en uno es de antemano ya la fusión eterna con lo divinizado del potencial del hombre humano, no del hombre animal. Tiene que ser en progresión espiritual, sea consciente o inconscientemente. Esto solo las agencias espirituales podrán saber qué es consciente y qué es inconsciente, pero siempre dentro del plan de ascensión, de progresión. La encarnación de Miguel fue la respuesta que dio nuestro Padre Creador Cristo Miguel a los rebeldes en Urantia, donde les demostró que el Padre Creador no es porque sea el Padre Creador se puede bajar desde lo alto y convertirse en hombre, no. Él bajó directamente como hombre y como Dios a la vez. Y aquí quedaron confundidos, porque ellos de ser expríncipes no han pasado. Más bien todo lo contrario. Se degradaron enormemente y las esferas que están en cuarentena siguen en cuarentena, y los príncipes que están detenidos y los que no están detenidos todavía están en libertad. Pero ellos no consiguieron nada con esa rebelión, ni pudieron dañar el sistema viviente y orgánico espiritual de un universo como el universo de Cristo Miguel de Nevadón. Respuesta de la encarnación de dos en uno fue la respuesta de nuestro Padre Creador a los rebeldes, y por consiguiente la respuesta también a todos aquellos hombres que hicieron alianzas con los rebeldes, y si siguen en ese estado simplemente dejarán de ser. Me gusta esta de la encarnación de dos en uno porque este es un tema muy grande. Este tema se pueden dar se puede entre los hermanos tocar muchas facetas, muchos tintes, y a través de eso podemos entender muchas cosas, porque a estas alturas yo no les puedo decir que es que yo fui a ver a los príncipes planetarios y los hice tal cosa. No, lo que opino desde mi mundo de progresión, como criatura sobreviviente, como hijo de Dios por la fe, porque nosotros nacemos el Espíritu por fe, y por fe seguimos a nuestro Padre Creador. Y yo y todos los eurantianos nos sentimos representados con nuestro Padre Cristo Miguel. Él dio la cara y dio la vida por sus hijos, por todos sus hijos, desde las esferas eternas hacia abajo hasta sus hijos finitos, debido a esta rebelión que se dio. Indagar por qué se dio o qué ocurrió en la mente de Lucifer, yo siento o de los príncipes planetarios, no hay que involucrarse en eso. Simplemente saber de que eso fue algo, fue como dicen, la noche triste para los mexicanos o para los centroamericanos, con esto de las independencias, creo, si no es que estoy diciendo algo que no es. Una noche triste, una noche oscura, pero debemos de valorar cómo nuestro Padre vino, además de eso, también vino a ampliar la revelación de Dios. Eso no se perdió. Esa ampliación era lo que los príncipes tenían que darnos.
y no nos los dieron por el incumplimiento. Después dice que los mortales de Urantia tienen conceptos variados de lo milagroso. La aparición de un hijo divino en vuestro mundo por un proceso aparentemente natural, nosotros lo consideramos como un milagro. Un milagro, el funcionamiento de unas leyes universales que sobrepasan nuestro entendimiento. Si los reveladores, que son personalidades espirituales que están ayudándonos a entrar al reino de los cielos, no saben qué es, cómo se dio eso, el hombre mortal, mucho menos que nos vamos a poner a hablar con quien no debemos hablar, para preguntar qué y para saber qué. En estas cositas del espíritu hay estos tópicos. Por ejemplo, vemos que los príncipes planetarios cometieron un enorme y garrafal error en un momento, a través de las esferas de la mente. Y los mortales igualmente también podemos, como dice ahí, los reveladores nos dicen que la mente es la arena donde se libra la batalla de la fe. La mente es la arena donde se conquista la vida espiritual o donde se encuentra la destrucción. Esa misma mente. Por eso debemos de ser siempre precavidos en estos asuntos. Estos asuntos son tienen muchos, parece un pulpo, parece una medusa que nos quieren agarrar. Pero Cristo Miguel vino al hombre, como hombre y Dios a la vez. Entonces ahora los príncipes planetarios están confundidos. Ellos no saben si se encuentran con Dios o se encuentran con el hombre, porque así los dejó Cristo Miguel, que se confundieran para siempre, por toda la eternidad, hasta que a través del tiempo y a través de las muchas etapas de progresión espiritual, eso va cesando. Pero ellos ahorita no saben quiénes somos nosotros, qué clase de individuos. Conocen el resto hacia arriba, pero no nos conocen a nosotros. No saben quiénes somos. No saben que vino a ser ese padre creador que se quiere robar la autoridad y es un autócrata y es un tirano y es un hombre que le gusta que le sirvan. ¿Qué es lo que vino a hacer? Y se quedaron con esa duda para siempre. Con Jesús de Nazaret dice que era una persona milagrosa. El hombre mortal en evolución espiritual y progresión es una persona milagrosa. Dice, a través y en el transcurso de esta experiencia extraordinaria, Dios Padre escogió manifestarse como siempre lo hace, de la manera habitual, de la manera normal, natural y digna de confianza de la acción divina. Y de esa manera el Padre nos libera de esta espantosa rebelión que hicieron los príncipes planetarios. Entonces podemos decir que la encarnación de dos en uno es una belleza en origen de vida eterna. No conocemos origen de vida finita. Estamos aquí nada más, aparecemos, pero no nos interesa. No nos interesemos por qué aparecemos y cómo y por qué. Interesémonos hacia nuestra meta espiritual, porque somos hijos de Dios por la fe. Somos hijos divinos de un Dios amoroso y misericordioso. No somos serviles ni esbirros de ningún Dios, ni somos un rebaño, ni somos jaulas de
de conejillos, de ratones, de experimento o de una granja, como he oído ahí en esas cosas de conspiraciones. No, todo eso de que se habla de que somos esto y el otro es de la misma rebelión. El Padre Creador hace más de 2000 años le dio la respuesta a esos rebeldes y nos dejó el camino aún más libre y liviano, como él lo dijo: mi carga es liviana, mi yugo es ligero. Y gracias a esa encarnación que él tuvo en nuestro hermano Jesús de Nazaret, un mortal como todos, podemos entonces saber de que es cierto. Si Jesús vivió en la tierra como Dios y hombre, nosotros podemos ascender y progresar a través de todas las capacitaciones de ascensión, de conocimiento y de ajuste que nos da el fragmento del Padre. Sabemos que también de cierta manera la misma naturaleza va también con el fragmento del Padre y el Padre Creador, Cristo Miguel. Hermanos, esta es la interpretación de este título. Pues de esto se puede hablar mucho, no solo eso. Yo en mis cosas tengo otras también. Pienso en cosas que pueden ser también, pero a veces no es necesario expresarlas, porque lo más importante es que hay que expresar lo que es de sustancia. Y hay cosas pequeñas que son ya mucho de cada universo y de cada mundo, y que el Padre, como nos conoce, Él sabrá cómo nos ayuda y nos cuida de pensamientos que puedan llegar. Recordemos, el camino es viviente. El expríncipe planetario todavía está libre en Urantia de perseguir sus nefastos planes, como dice ahí los reveladores. Estemos siempre en pie de centinela, en pie de lucha constante, una lucha progresiva, viviente, una lucha sin descanso, porque la ligereza del espíritu es así, no nos cansa, no nos cansamos, sino que todo lo contrario, cada día vamos adquiriendo más y más conocimiento y entendimiento de las cosas, y por eso podemos profundizar en el conocimiento espiritual. No profundicemos en la rebelión, dejémosla como está. Ya nuestro Padre Creador, como Dios y hombre, vino a cesar todo eso. Démosle gracias con mucho amor por ser un Padre amoroso y misericordioso, como lo es y lo sabemos, nuestro Padre Creador, nuestro Padre Universal, Dios eterno, el Espíritu Infinito, la ministra divina, que es prácticamente el cierre de todo el ciclo de la eternidad. Y muchas gracias, hermanos, por su atención y buenas noches.